Ingreso al sistema. Antes de acceder al sistema inscripción de candidatos, se visualiza un aviso informativo que indica el paso a paso para solicitar la creación de un usuario, de partidos y o movimientos políticos o de coalición de partidos, y así poder ingresar al sistema. Después de cerrado el aviso, se debe ingresar el usuario y contraseña enviado previamente a su correo electrónico. Al presionar clic sobre el botón Ingresar, el sistema lo obliga a modificar su contraseña para poder acceder a las opciones de este. El sistema visualiza un aviso informativo, en donde se aprecia los requisitos para la preinscripción de los candidatos. En este momento, se debe ingresar la contraseña anterior, e ingresar y confirmar la nueva contraseña, la cual debe tener las siguientes características. Debe ser mínimo 6 caracteres, y debe contener al menos una mayúscula, una minúscula y un carácter numérico. En la parte superior de la ventana, se aprecian los siguientes módulos: formularios, firmas, reportes, opciones y ayuda. Después de efectuado el proceso de cambio de contraseña, se observa en la parte inferior izquierda, de carácter informativo, las fechas para la etapa de inscripción de candidatos. E6, y etapa de modificación de candidatos. E7. De la misma manera, se visualiza en la parte inferior derecha, los requisitos para la preinscripción de los candidatos. Generación de formularios E6, asamblea. Para efectuar el proceso, se debe acceder sobre el módulo formularios, y se escoge la opción preinscribir candidatos E6. El sistema desplegará una pantalla con los siguientes campos. Tipo de partido, se selecciona la opción de partido o movimiento con personería jurídica. Partido político, se selecciona el nombre del partido político, al cual le vamos a realizar la inscripción. Corporación, se selecciona la corporación asamblea. Departamento, el sistema carga el departamento al cual está asociado el delegado autenticado. Municipio, este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados. Y comuna, este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados. Se presiona sobre el botón Diligenciar formulario E6, para seguir con la inscripción. Enseguida, el sistema despliega una pantalla, donde se debe aceptar las notas y condiciones legales que apliquen para la corporación seleccionada, para lo cual deberá seleccionar el cuadro marcar el check de acepto notas y condiciones, se presiona sobre el botón Siguiente. El sistema muestra una pantalla nombrada como sección 1, en donde se visualizará un formulario con los datos del movimiento partido político seleccionado. Estos campos son modificables en caso que se requiera. Una vez sea cargada esta información en el sistema, de acuerdo a lo que el partido o movimiento indica al momento de su creación, se debe pulsar clic en el botón Siguiente, para continuar con el proceso de preinscripción en la sección 2. Después de efectuar el proceso anterior, el sistema visualiza una ventana nombrada como sección 2. En esta sección, se debe seleccionar el tipo de lista, si es preferente o no. Luego se procede con el registro del candidato. Para esto, se debe digitar el número de identificación del candidato en el campo cédula, y presionando la tecla tabulador, el sistema realizará la validación en la base de datos del ANI. Inmediatamente, el sistema mostrará la información de los nombres y apellidos del candidato. El sistema valida si el candidato se encuentra inscrito en otra lista, o no incurra en doble militancia. Si el candidato llega a incurrir en alguna de estas anomalías, el sistema mostrará una alerta, y queda a potestad de la persona que efectúa el ingreso a la lista, si agrega al candidato o no. Asimismo, el sistema asignará automáticamente el género del candidato, y la edad, la cual se calcula hasta antes de la fecha del proceso, 27 de octubre de 2019. Luego, se debe pulsar sobre el botón Agregar renglón, que está al final de la línea, y el sistema valida que la edad del candidato cumpla con la requerida para la corporación que se está postulando.
Estos pasos se deben repetir, de acuerdo a la cantidad de candidatos que se desea inscribir. Esta opción se visualizará en la parte superior de la tabla. En la parte superior derecha, encima del botón Agregar renglón, se encuentran dos botones. Organizar renglón. Esta opción permite aumentar en un renglón cada uno de los candidatos seleccionados en el rango. Y cambiar renglón. Esta opción permite intercambiar el número de renglón entre los candidatos seleccionados. Adicionalmente, se encuentran los siguientes botones. Botón Datos anexos. Permite complementar los datos del candidato en los cuadros de información de candidato, dirección, correo y teléfono, información de campaña, nombre y apellidos, teléfono, correo, número de cuenta de campaña electoral, entidad financiera y tipo de cuenta, e información de contador, nombre y apellidos, tarjeta profesional. Esta información no es obligatoria diligenciar, pero se sugiere realizarlo. Botón Remover. Permite eliminar el candidato de la lista. Botón Editar. Permite seleccionar un candidato y habilita para modificar sus datos. Luego de diligenciar la información de los botones habilitados, se pulsa clic sobre el botón siguiente. El sistema validará si el listado de candidatos a inscribir cumple con la cuota de género. Si no cumple, el sistema generará una alerta y solo permitirá realizar un guardado preliminar hasta que el listado cumpla con la cuota de género. El sistema mostrará una ventana emergente con una alerta de carácter informativo en donde se indica que se debe diligenciar los datos anexos del candidato para que se pueda realizar el proceso de reposición de gastos. Se cierra la ventana emergente y el sistema habilita la sección de previsualización, en el cual aparecerá el resumen de la preinscripción mostrando los siguientes ítems. Sección 1. Información del partido o movimiento político. Sección 2. Lista de inscritos como candidatos. Tipo de lista. Preferente o no preferente. Relación de candidatos. De igual manera, el sistema muestra las siguientes opciones. Botón anterior. Este botón permite devolverse a la pantalla anterior. Botón enviar. Este botón se mostrará deshabilitado. Botón guardar preliminar. Este botón permite guardar los datos del formulario en estado preliminar, permitiéndole al usuario modificarlo las veces que desee, mientras esté activa la etapa E6. Botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. Este botón permite guardar los datos ingresados en el formulario E6 de forma definitiva, donde no se podrá modificar más y generar el documento E6 en formato PDF. Se presiona sobre el botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. El sistema visualiza una ventana emergente con un mensaje de confirmación. Al aceptar este mensaje, el sistema genera automáticamente el documento E6 en PDF, el cual se visualizará en una nueva pestaña de su navegador y contará con un número de consecutivo el cual es único, y servirá para la aprobación del mismo. Cabe anotar, que para visualizar el documento generado se debe tener activa la opción del bloqueo de ventana emergente para su navegador. Además, se mostrará una ventana emergente de carácter informativo en donde se recuerda cuál es la documentación requerida necesaria que se debe anexar junto al formulario y llevar a las oficinas de las autoridades locales. Al cerrar esta ventana, el sistema nos dejará en la pantalla para realizar una nueva inscripción. Generación de formularios E6, gobernador. Para efectuar el proceso, se debe acceder sobre el módulo formularios, y se escoge la opción preinscribir candidatos E6. El sistema desplegará una pantalla con los siguientes campos. Tipo de partido, se selecciona la opción de partido o movimiento con personería jurídica. Partido político, se selecciona el nombre del partido político, al cual le vamos a realizar la inscripción. Corporación, se selecciona la corporación gobernador. Departamento, el sistema carga el departamento al cual está asociado el delegado autenticado. Municipio, este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados.
y comuna, este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados. Se presiona sobre el botón Diligenciar formulario E6, para seguir con la inscripción. Enseguida, el sistema despliega una pantalla, donde se debe aceptar las notas y condiciones legales que apliquen para la corporación seleccionada, para lo cual deberá seleccionar el cuadro Marcar el check de Acepto notas y condiciones, se presiona sobre el botón Siguiente. El sistema muestra una pantalla nombrada como Sección 1, en donde se visualizará un formulario con los datos del movimiento partido político seleccionado. Estos campos son modificables en caso que se requiera. Una vez sea cargada esta información en el sistema, de acuerdo a lo que el partido o movimiento indica al momento de su creación, se debe pulsar clic en el botón Siguiente, para continuar con el proceso de preinscripción en la sección 2. Después de efectuar el proceso anterior, el sistema visualiza una ventana nombrada como sección 2. Luego se procede con el registro del candidato. Para esto, se debe digitar el número de identificación del candidato en el campo cédula, y presionando la tecla tabulador, el sistema realizará la validación en la base de datos del ANI. Inmediatamente, el sistema mostrará la información de los nombres y apellidos del candidato. Asimismo, el sistema asignará automáticamente el género del candidato, y la edad, la cual se calcula hasta antes de la fecha del proceso, 27 de octubre de 2019. Luego, se debe pulsar sobre el botón Agregar renglón, que está al final de la línea, y el sistema valida que la edad del candidato cumpla con la requerida para la corporación que se está postulando. Esta opción se visualizará en la parte superior de la tabla. Adicionalmente, el sistema activa los botones Información adicional, Remover, Editar y Cargue de archivo del lado derecho del candidato. Botón Información adicional. Permite complementar los datos del candidato en los cuadros de información de candidato, dirección, correo y teléfono, información de campaña, nombre y apellidos, teléfono, correo, número de cuenta de campaña electoral, entidad financiera y tipo de cuenta, e información de contador, nombre y apellidos, tarjeta profesional. Esta información no es obligatoria diligenciar, pero se sugiere realizarlo. Botón Remover. Permite eliminar el candidato de la lista. Botón Editar. Permite seleccionar un candidato y habilita para modificar sus datos. Botón de Cargue de archivo. Permite realizar el cargue de la foto y del programa de gobierno del candidato de acuerdo a ciertas características. Para esta inscripción por lo menos se debe cargar obligatoriamente el programa de gobierno. Para cargar el archivo PDF que contiene el programa de gobierno, se presiona sobre el botón Seleccionar archivo, se indica la ubicación del archivo, se presiona sobre el botón Abrir, y luego se presiona sobre el botón Validar. El sistema visualiza un mensaje de confirmación del cargue, y se presiona sobre el botón Cerrar, para cerrar la ventana emergente. Inmediatamente, se debe diligenciar los datos anexos del candidato para que se pueda realizar el proceso de reposición de gastos. Se presiona sobre el botón Datos anexos y se completa la información. Se digita la información de la dirección, departamento y municipio del candidato registrado. Luego, se digita la información del correo electrónico. Por último se digita el número de teléfono. Después de agregado los datos, se ingresa la información correspondiente al gerente de la campaña. Se digita los nombres y apellidos. Luego, se ingresa la información del correo electrónico y del número de teléfono. Adicionalmente, se ingresa el número de la cuenta bancaria, entidad financiera y se selecciona el tipo de cuenta. Por último, se ingresa la información correspondiente al contador de la campaña. Se digita los nombres y apellidos.
Luego, se digita la tarjeta profesional. Después de validada la información se presiona sobre el botón guardar. Se cierra la ventana emergente, y se presiona sobre el botón enviar. El sistema habilita la sección de previsualización, en el cual aparecerá el resumen de la preinscripción mostrando los siguientes ítems. Información del partido o movimiento político. Relación de candidatos. De igual manera, el sistema muestra las siguientes opciones. Botón anterior. Este botón permite devolverse a la pantalla anterior. Botón enviar. Este botón se mostrará deshabilitado. Botón guardar preliminar. Este botón permite guardar los datos del formulario en estado preliminar, permitiéndole al usuario modificarlo las veces que desee, mientras esté activa la etapa E6. Botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. Este botón permite guardar los datos ingresados en el formulario E6 de forma definitiva, donde no se podrá modificar más y generar el documento E6 en formato PDF. Se presiona sobre el botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. El sistema visualiza una ventana emergente con un mensaje de confirmación. Al aceptar este mensaje, el sistema genera automáticamente el documento E6 en PDF, el cual se visualizará en una nueva pestaña de su navegador, y contará con un número de consecutivo el cual es único, y servirá para la aprobación del mismo. Cabe anotar, que para visualizar el documento generado se debe tener activa la opción del bloqueo de ventana emergente para su navegador. Además, se mostrará una ventana emergente de carácter informativo en donde se recuerda cuál es la documentación requerida necesaria que se debe anexar junto al formulario y llevar a las oficinas de las autoridades locales. Al cerrar esta ventana el sistema nos dejará en la pantalla para realizar una nueva inscripción. Aprobar E6 Asamblea. Para continuar con el proceso de aprobación del documento E6, se debe acceder a la pantalla de la opción de aprobar formulario E6 del módulo de formularios. Se debe relacionar los datos del E6 que se va a aprobar, indicando tipo de partido, partido político y corporación. Para continuar con el proceso, seleccione el botón Buscar formulario E6. Posteriormente, en la parte derecha de la pantalla mostrará los datos del formulario E6. También se habilita una opción, donde debe digitar el código de barra del último E6 que generó el partido en la parte inferior izquierda, y al lado de este campo, se visualiza el icono de chequeo de documentación, listando los documentos que fueron anexos al formulario. Chequeos de documentos entregados. Esta opción deberá realizar el check de los documentos entregados físicamente, y requeridos para la inscripción, lo cual debe estar los documentos completos para proceder a aceptar, indicando la cantidad de folios entregado por documento. Luego, se procede a presionar sobre la opción Chequeos de firmas aceptadas. Esta opción deberá seleccionar si hay firmas recolectadas, y realizar el check de candidatos que ya firmaron en el formulario físico o los que realizaron cartas de aceptación. Para proceder a realizar la aprobación, inicialmente se debe digitar el código de barras del formulario de inscripción diligenciado, que se encuentra en el membrete del formulario. El código debe estar digitado correctamente sin espacios al final del campo. Si llegase el caso de que en el proceso faltara un chequeo de documento firma, el sistema notificará. Si en el caso de que la inscripción que se esté revisando no cumpliera satisfactoriamente con los requerimientos asignados, ya sea que falte un documento firma, el delegado puede devolver el formulario con el botón Devolver formulario. E inmediatamente el sistema abriría una ventana para colocar el motivo por qué devuelve el formulario, y esta inscripción quedaría en preliminar hasta que el partido cumpla satisfactoriamente con los requerimientos, y vuelva a diligenciar correctamente la inscripción. Luego de chequear todos los documentos entregados y firmas aceptadas en el sistema, la inscripción cumplirá con todos los requisitos para poder aprobar el formulario, lo cual daremos clic en el botón Aprobar para finalizar la aprobación de la inscripción. Se visualiza el mensaje de satisfacción correspondiente, y de esta manera se concluye el proceso. Aprobar E6 Gobernación. Para continuar con el proceso de aprobación del documento E6, se debe acceder a la pantalla de la opción de aprobar formulario E6 del módulo de formularios. Se debe relacionar los datos del E6 que se va a aprobar, indicando
Tipo de partido, partido político y corporación. Para continuar con el proceso, seleccione el botón Buscar formulario E6. Posteriormente, en la parte derecha de la pantalla mostrará los datos del formulario E6. También se habilita una opción, donde debe digitar el código de barra del último E6 que generó el partido en la parte inferior izquierda, y al lado de este campo, se visualiza el icono de chequeo de documentación, listando los documentos que fueron anexos al formulario. Chequeos de documentos entregados. Esta opción deberá realizar el check de los documentos entregados físicamente y requeridos para la inscripción, lo cual debe estar los documentos completos para proceder a aceptar, indicando la cantidad de folios entregado por documento. Luego, se procede a presionar sobre la opción Chequeos de firmas aceptadas. Esta opción deberá seleccionar si hay firmas recolectadas, y realizar el check de candidatos que ya firmaron en el formulario físico o los que realizaron cartas de aceptación. Para proceder a realizar la aprobación, inicialmente se debe digitar el código de barras del formulario de inscripción diligenciado, que se encuentra en el membrete del formulario. El código debe estar digitado correctamente sin espacios al final del campo. Si llegase el caso de que en el proceso faltara un chequeo de documento firma, el sistema notificará. Si en el caso de que la inscripción que se esté revisando no cumpliera satisfactoriamente con los requerimientos asignados, ya sea que falte un documento firma, el delegado puede devolver el formulario con el botón Devolver formulario. Inmediatamente el sistema abriría una ventana para colocar el motivo por qué devuelve el formulario, y esta inscripción quedaría en preliminar hasta que el partido cumpla satisfactoriamente con los requerimientos, y vuelva a diligenciar correctamente la inscripción. Luego de chequear todos los documentos entregados y firmas aceptadas en el sistema, la inscripción cumplirá con todos los requisitos para poder aprobar el formulario, lo cual daremos clic en el botón Aprobar para finalizar la aprobación de la inscripción. Se visualiza el mensaje de satisfacción correspondiente, y de esta manera se concluye el proceso. Chequeo de firmas de aceptación. Para efectuar el proceso, se debe seleccionar la opción Chequeo firmas aceptación, ubicada en el módulo de firmas. Esta opción nos permite visualizar los chequeos de aceptación de los formularios, y realizar el chequeo de firmas de las inscripciones. Para realizar el chequeo, se debe seleccionar las siguientes opciones. Tipo de partido. Partido político. Corporación. Luego se presiona sobre el botón Buscar. Se visualiza en la parte inferior de la pantalla los datos de la inscripción y el chequeo de aceptación de firmas, el cual se puede modificar y confirmar el cambio presionando sobre el botón Guardar. De esta manera, se concluye el proceso de chequeo de firmas de aceptación. Cargue de foto candidatos. Para efectuar el proceso, se debe presionar sobre la opción Fotos candidatos inscritos, que se encuentra dentro del módulo formulario. Esta opción permitirá cargar las fotos de los candidatos uninominales, y visualizar las fotos que ya han sido cargadas. Para cargar la foto del candidato, hay que tener en cuenta que se encuentre dentro de la fecha límite para su cargue, y que el formato de la foto a cargar debe ser .jpg. Se deben seleccionar los campos. Tipo de partido. Partido político. Para tener en cuenta, la foto debe ser 3×4, en blanco y negro, escala de grises. El tamaño debe ser menor a 50 KB aproximadamente y la resolución de la foto debe ser de 300 dpi. Posteriormente se presiona sobre el botón Buscar. El sistema visualiza en la parte inferior una grilla con los datos del candidato preinscrito por partido. Renglón, cédula, nombres, apellidos, género, edad, cargar foto. Se presiona sobre el botón Examinar, que se encuentra en el campo Cargar foto de la grilla. Se busca el archivo en el equipo, y se presiona sobre el botón Abrir. Al subir la foto, el sistema visualiza un mensaje donde indica el paso a seguir. Se presiona sobre el botón Refrescar, e inmediatamente se visualiza la foto del candidato en el campo Cargar foto. De esta manera, se concluye el proceso de cargue de la foto. Programa de gobierno del candidato. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo formulario y se selecciona la opción Programa de gobierno.
Esta opción nos permitirá cargar el programa de gobierno de los candidatos uninominales y visualizar los que ya han sido cargados. El sistema visualiza la ventana donde se seleccionan las siguientes opciones. Tipo de partido. Partido político. Después de validar la información, se presiona sobre el botón Buscar. E inmediatamente, el sistema visualiza en la parte inferior de la pantalla, las indicaciones para efectuar el cargue del archivo. De la misma manera, se aprecian las siguientes columnas. Renglón. Cédula. Nombres. Apellidos. Género. Edad. Programa de gobierno. Para cargar el archivo programa de gobierno del candidato, hay que tener en cuenta que se encuentre dentro de la fecha límite para su cargue, y que el formato del archivo programa de gobierno a cargar, debe estar en formato .pdf. Se presiona sobre el botón Seleccionar archivo. Luego, se efectúa la búsqueda del archivo en el equipo. Después de seleccionado, se presiona sobre el botón Abrir. Después de validar el cargue del archivo, se presiona sobre el botón Guardar y el sistema visualiza un aviso de satisfacción. Se cierra el aviso, e inmediatamente se presiona sobre el botón Refrescar. Cuando se efectúa el cargue del archivo, el sistema visualiza el icono del PDF, programa de gobierno del candidato. De esta manera, se concluye el proceso de cargue del archivo del programa de gobierno del candidato. Diligenciar formulario E7 Asamblea. Esta opción permite modificar o reemplazar candidatos preinscritos en E6, mediante los motivos: renuncia, no aceptación, muerte. Cabe anotar que si un candidato acepta candidatura, al momento de diligenciar el formulario E7, este candidato no podrá ser modificado por el motivo de no aceptación. Para efectuar la modificación, debe encontrarse dentro de la fecha de modificación. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo Formularios, y se selecciona la opción Diligenciamiento formulario E7. El sistema visualiza un formulario con las siguientes opciones. Tipo de partido. Se selecciona la opción de partido en movimiento con personería jurídica, que se seleccionó en el formulario E6. Partido político. Se selecciona el nombre del partido político, al cual le vamos a realizar la modificación. Corporación. Se selecciona la corporación asamblea. Departamento. El sistema carga el departamento, al cual está asociado el delegado autenticado. Municipio. Este campo aparece deshabilitado, ya que no aplica para los delegados. Comuna. Este campo aparece deshabilitado, ya que no aplica para los delegados. Se presiona sobre el botón Modificar formulario, para continuar con la modificación. Enseguida, el sistema despliega una pantalla, donde se debe aceptar las notas y condiciones legales que apliquen para la corporación seleccionada, para lo cual se debe seleccionar el cuadro, o marcar el check de Acepto notas y condiciones. Se presiona sobre el botón Siguiente. El sistema visualiza una pantalla nombrada como Sección 1, en donde se visualizará un formulario con los datos del movimiento partido político seleccionado. En esta pantalla solo será editable el campo nombre de quien inscribe la lista, ya que esta persona puede ser diferente a la que inscribió la lista en la etapa E6. Se debe pulsar clic en el botón Siguiente, para continuar con el proceso de modificación en la sección 2. Después de efectuar el proceso anterior, el sistema visualiza una ventana nombrada como sección 2 en donde se visualizará la lista de candidatos a preinscritos en el E6 y que se puede modificar. Para realizar este procedimiento debe dar clic sobre el botón Modificar del candidato que desea reemplazar. El sistema habilita una ventana emergente con un formulario para realizar la modificación en donde las novedades presentadas para la modificación son de renuncia, no aceptación y muerte. Se selecciona la novedad. El sistema valida si la opción seleccionada es no aceptación, y el candidato a modificar había aceptado la candidatura en la etapa E6. El sistema genera una alerta indicando que por ese motivo no se puede realizar la modificación del candidato. Luego se procede con el registro de nuevo candidato.
Para esto, se debe digitar el número de identificación del candidato en el campo cédula, y presionando la tecla tabulador, el sistema realizará la validación en la base de datos del ANI. E inmediatamente, el sistema mostrará la información de los nombres y apellidos del candidato. El sistema valida si el candidato se encuentra inscrito en otra lista, o no incurra en doble militancia. Si el candidato llega a incurrir en alguna de estas anomalías, el sistema mostrará una alerta, y queda a potestad de la persona que efectúa el ingreso a la lista, si agrega al candidato o no. Asimismo, el sistema asignará automáticamente el género del candidato, y la edad, la cual se calcula hasta antes de la fecha del proceso, 27 de octubre de 2019. Luego, se debe pulsar sobre el botón Guardar cambios. El sistema guarda la información de la modificación. Enseguida se presiona sobre el botón Cerrar y el sistema cierra la ventana emergente. Estos pasos se deben repetir, de acuerdo a la cantidad de candidatos que desea modificar de la lista de candidatos. Se pulsa clic sobre el botón Siguiente. El sistema validará si el listado de candidatos a inscribir cumple con la cuota de género. Si no cumple, el sistema generará una alerta y solo permitirá realizar un guardado preliminar, hasta que el listado cumpla con la cuota de género. El sistema mostrará una ventana emergente, con una alerta de carácter informativo en donde se indica que se debe diligenciar los datos anexos del candidato, para que se pueda realizar el proceso de reposición de gastos. Se cierra la ventana emergente y el sistema habilita la sección de previsualización, en el cual aparecerá el resumen de la preinscripción mostrando los siguientes ítems. Sección 1. Información del partido o movimiento político. Sección 2. Lista de inscritos como candidatos. Tipo de lista. Preferente o no preferente. Relación de candidatos. Se muestra la información del candidato anterior y la información del nuevo candidato. Esta información se visualiza por cada una de las modificaciones realizadas a la lista. En esta opción, también se visualiza las siguientes opciones. Información adicional. Permite complementar los datos del candidato en los cuadros de Información de candidato. Dirección, correo y teléfono. Información de campaña. Nombre y apellidos, teléfono, correo, número de cuenta de campaña electoral, entidad financiera y tipo de cuenta. Información de contador. Nombre y apellidos, tarjeta profesional. Esta información no es obligatoria diligenciar, pero se sugiere realizarlo. Remover. Permite eliminar el candidato de la lista. De igual manera, el sistema muestra las siguientes opciones. Botón anterior. Este botón permite devolverse a la pantalla anterior. Botón enviar. Este botón se mostrará deshabilitado. Botón guardar preliminar. Este botón permite guardar los datos del formulario en estado preliminar, permitiéndole al usuario modificarlo las veces que desee, mientras esté activa la etapa E7. Botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. Este botón permite guardar los datos ingresados en el formulario E7 de forma definitiva, donde no se podrá modificar más y generar el documento E7 en formato PDF. Se presiona sobre el botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. El sistema visualiza una ventana emergente con un mensaje de confirmación. Al aceptar este mensaje, el sistema genera automáticamente el documento E7 en PDF, el cual se visualizará en una nueva pestaña de su navegador, y contará con un número de consecutivo el cual es único, y servirá para la aprobación del mismo. Cabe anotar, que para visualizar el documento generado se debe tener activa la opción del bloqueo de ventana emergente para su navegador. Además, se mostrará una ventana emergente de carácter informativo, en donde se recuerda cuál es la documentación requerida necesaria que se debe anexar junto al formulario, y llevar a las oficinas de las autoridades locales. Al cerrar esta ventana, el sistema nos dejará en la pantalla para realizar una nueva inscripción. Nota. Es de aclarar que a diferencia de la etapa E6, se puede generar varios documentos E7 en el sistema, pero cada uno tendrá un consecutivo diferente, y al momento de la aprobación en el sistema, se debe tener en cuenta el consecutivo del documento a aprobar. Diligenciar formulario E7 gobernador. Esta opción permite modificar o reemplazar candidatos preinscritos en E6, mediante los motivos: renuncia, no aceptación,
Muerte. Cabe anotar, que si un candidato acepta candidatura, al momento de diligenciar el formulario E7, este candidato no podrá ser modificado por el motivo de no aceptación. Para efectuar la modificación, debe encontrarse dentro de la fecha de modificación. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo Formularios, y se selecciona la opción Diligenciamiento Formulario E7. El sistema visualiza un formulario como se muestra a continuación. Tipo de partido. Se selecciona la opción de partido en movimiento, con personería jurídica que se seleccionó en el E6. Partido político. Se selecciona el nombre del partido político, al cual le vamos a realizar la modificación. Corporación. Se selecciona la corporación gobernador. Departamento. El sistema carga el departamento al cual está asociado el delegado autenticado. Municipio. Este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados. Y comuna. Este campo aparece deshabilitado ya que no aplica para los delegados. Se presiona sobre el botón Modificar formulario, para continuar con la modificación. Enseguida, el sistema despliega una pantalla, donde se debe aceptar las notas y condiciones legales que apliquen para la corporación seleccionada, para lo cual deberá seleccionar el cuadro o marcar el check de acepto notas y condiciones. Se presiona sobre el botón Siguiente. El sistema muestra una pantalla nombrada como sección 1, en donde se visualizará un formulario con los datos del movimiento partido político seleccionado. En esta pantalla, solo será editable el campo nombre de quien inscribe la lista, ya que esta persona puede ser diferente a la que inscribió la lista en la etapa E6. Se presiona sobre el botón Siguiente, para continuar con el proceso de modificación en la sección 2. Después de efectuar el proceso anterior, el sistema visualiza una ventana nombrada como sección 2, en donde se visualizará el candidato preinscrito en el E6 y que se puede modificar. Para realizar este procedimiento, se presiona sobre el botón Modificar del candidato que desea reemplazar. El sistema habilita una ventana emergente con un formulario para realizar la modificación, en donde las novedades presentadas para la modificación son: renuncia, no aceptación, muerte. Se selecciona la novedad. El sistema valida si la opción seleccionada es no aceptación, y el candidato a modificar había aceptado la candidatura en la etapa E6. El sistema genera una alerta indicando que por ese motivo no se puede realizar la modificación del candidato. Luego se procede con el registro de nuevo candidato. Para esto, se debe digitar el número de identificación del candidato en el campo cédula, y presionando la tecla tabulador, el sistema realizará la validación en la base de datos del ANI. E inmediatamente, el sistema mostrará la información de los nombres y apellidos del candidato. El sistema valida si el candidato se encuentra inscrito en otra lista, o no incurra en doble militancia. Si el candidato llega a incurrir en alguna de estas anomalías, el sistema mostrará una alerta, y queda a potestad de la persona que efectúa el ingreso a la lista, si agrega al candidato o no. Asimismo, el sistema asignará automáticamente el género del candidato, y la edad, la cual se calcula hasta antes de la fecha del proceso, 27 de octubre de 2019. Enseguida, se debe realizar el cargue de la foto y del programa de gobierno del candidato nuevo de acuerdo a ciertas características. Para esta inscripción, por lo menos se debe cargar obligatoriamente el programa de gobierno. Para cargar el archivo PDF que contiene el programa de gobierno, se presiona sobre el botón Examinar, se indica la ubicación del archivo, se presiona sobre el botón Abrir, y luego se presiona sobre el botón Validar. El sistema visualiza un mensaje de confirmación del cargue. Luego, se debe pulsar sobre el botón Guardar cambios. El sistema guarda la información de la modificación, luego se presiona sobre el botón Cerrar, y el sistema cierra la ventana emergente. Se pulsa clic sobre el botón Siguiente. El sistema validará si el listado de candidatos a inscribir cumple con la cuota de género. Si no cumple, el sistema generará una alerta y solo permitirá realizar un guardado preliminar, hasta que el listado cumpla con la cuota de género.
el sistema mostrará una ventana emergente, con una alerta de carácter informativo en donde indica que se debe diligenciar los datos anexos del candidato, para que se pueda realizar el proceso de reposición de gastos. Se cierra la ventana emergente, y el sistema habilita la sección de previsualización, en el cual aparecerá el resumen de la preinscripción mostrando los siguientes ítems. Sección 1. Información del partido o movimiento político. Sección 2. Lista de inscritos como candidatos. Relación de candidatos, donde se visualiza la información del candidato anterior, y la información del nuevo candidato. En esta opción, también se visualiza las siguientes opciones. Información adicional. Permite complementar los datos del candidato en los cuadros de información de candidato. Dirección, correo y teléfono. Información de campaña. Nombre y apellidos, teléfono, correo, número de cuenta de campaña electoral, entidad financiera y tipo de cuenta. Información de contador. Nombre y apellidos, tarjeta profesional. Esta información no es obligatoria diligenciar, pero se sugiere realizarlo. Remover. Permite eliminar el candidato de la lista. De la misma manera, el sistema muestra las siguientes opciones. Botón anterior. Este botón permite devolverse a la pantalla anterior. Botón enviar. Este botón se mostrará deshabilitado. Botón guardar preliminar. Este botón permite guardar los datos del formulario en estado preliminar, permitiéndole al usuario modificarlo las veces que desee, mientras esté activa la etapa E7. Botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. Este botón permite guardar los datos ingresados en el formulario E7 de forma definitiva, donde no se podrá modificar más y generar el documento E7 en formato PDF. Se presiona sobre el botón guardar e imprimir formulario para dirigirse a la autoridad electoral. El sistema visualiza una ventana emergente con un mensaje de confirmación. Al aceptar este mensaje, el sistema genera automáticamente el documento E7 en PDF, el cual se visualizará en una nueva pestaña de su navegador y contará con un número de consecutivo el cual es único, y servirá para la aprobación del mismo. Cabe anotar, que para visualizar el documento generado, se debe tener activa la opción del bloqueo de ventana emergente para su navegador. Además, se mostrará una ventana emergente de carácter informativo, en donde se recuerda cuál es la documentación requerida necesaria que se debe anexar junto al formulario y llevar a las oficinas de las autoridades locales. Al cerrar esta ventana, el sistema nos dejará en la pantalla para realizar una nueva inscripción. Nota. Es de aclarar que a diferencia de la etapa E6, se puede generar varios documentos E7 en el sistema, pero cada uno tendrá un consecutivo diferente, y al momento de la aprobación en el sistema, se debe tener en cuenta el consecutivo del documento a aprobar. Aprobar E7 Asamblea. Para continuar con el proceso de aprobación del documento E7, se debe acceder a la pantalla de la opción de aprobar formulario E7 del módulo de formularios. Se debe relacionar los datos del E7 que se va a aprobar, indicando tipo de partido, partido político, corporación. Para continuar con el proceso, seleccione el botón Buscar formulario E7. Posteriormente, en la parte derecha de la pantalla, el sistema visualizará los datos del formulario E7. En este momento, también se habilita dos campos. Uno para seleccionar el consecutivo del documento a aprobar, y otro donde se debe digitar el código de barra del consecutivo seleccionado, y al lado de este campo, se visualiza el icono de chequeo de documentación, listando los documentos que fueron anexos al formulario. Chequeos de documentos entregados.
En esta opción, se deberá realizar el check de los documentos entregados físicamente y requeridos para la inscripción, lo cual deben estar completos para proceder a aceptar, indicando la cantidad de folios entregado por documento. Luego, se procede a presionar sobre la opción Chequeos de firmas aceptadas. Esta opción deberá seleccionar si hay firmas recolectadas, y realizar el check de candidatos que ya firmaron en el formulario físico o los que realizaron cartas de aceptación. Para proceder a realizar la aprobación, inicialmente se debe digitar el código de barras del formulario de inscripción diligenciado, que se encuentra en el membrete del formulario. Si no es correcto, el sistema alertará indicando que el código de barra no coincide. El código debe estar digitado correctamente sin espacios al final del campo. Después de chequear todos los documentos entregados y firmas aceptadas en el sistema, la inscripción cumplirá con todos los requisitos para poder aprobar el formulario, lo cual se presiona sobre el botón Aprobar para finalizar la aprobación de la inscripción y terminar el proceso. Generación de 8. Para efectuar el proceso, se debe ingresar al módulo Formularios, y seleccionar la opción Generar E8. Esta opción nos permite finalizar con la inscripción de los candidatos. El sistema se debe encontrar dentro del periodo de lista oficial E8. Al ingresar en la ventana Generar E8, se selecciona la corporación. Se presiona sobre el botón Buscar. En la parte inferior de la ventana, se visualiza el listado del partido o movimiento político que están para aprobación del formulario E8. Se presiona sobre el check ubicado en la parte derecha de la pantalla, para generar el E8 que desea. Luego, se presiona sobre el botón Generar, que aparece al final de la pantalla. El sistema genera una advertencia indicando: el formulario E8 fue generado satisfactoriamente. De esta manera, se concluye el proceso de generación de 8. Imprimir formulario E8. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo Formularios, y se selecciona la opción Imprimir formulario E8. Esta opción nos permite imprimir los PDF de los formularios E8 generados. El sistema se debe encontrar dentro del periodo de lista oficiales E8. El navegador donde se ingrese al sistema debe tener habilitados los permisos de ventanas emergentes. Al ingresar en la ventana Imprimir formulario E8, se visualizan los campos: tipo de partido, partido político, corporación, circunscripción, departamento, municipio, comuna, promotor de voto en blanco, y el botón Imprimir E8. Para imprimir el documento en PDF, se diligencia los campos mencionados anteriormente, y se finaliza dando clic sobre el botón Imprimir E8. Se visualiza la impresión del documento en PDF del formulario E8. De esta manera, se concluye el proceso de imprimir formulario E8. Sorteo. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo Sorteo, y se selecciona la opción Asignar posición sorteo. Esta opción permite efectuar el sorteo o asignar posiciones a los partidos que inscribieron candidatos. El sistema se debe encontrar dentro del periodo de lista oficiales E8. Y tienen que estar generados los formularios E8. Al ingresar a la ventana Asignar posición sorteo, se visualizan los campos: corporación, departamento, municipio, comuna, y los botones Buscar y Cancelar. Para continuar con el proceso, se diligencian los campos mencionados anteriormente y se presiona sobre el botón Buscar. El sistema visualiza una ventana donde se habilitan los campos: código de partido, posición, y los botones Asignar, Limpiar. Además de una grilla que contiene todos los partidos que ya han inscritos candidatos. Dentro de la grilla se encuentra el campo Posición, vacío. Para asignar una posición a un partido se debe ingresar el código, se presiona la tecla Tab, se ingresa la posición, y se presiona sobre el botón Asignar. El sistema visualiza el mensaje de satisfacción correspondiente. Se cierra el mensaje, y el proceso se realiza hasta culminar con el último partido que se visualiza en el listado. Después de efectuado el proceso anterior, y de haber cerrado los mensajes correspondientes, el sistema visualiza la ventana Asignar posición sorteo.
e inmediatamente se visualiza la posición asignada al partido en la grilla. De esta manera, se concluye el proceso de sorteo. Imprimir boceto tarjetón. Para efectuar este proceso, se presiona sobre el módulo de diseño, y se selecciona la opción Imprimir boceto tarjetón. Esta opción nos permite imprimir boceto del tarjetón electoral. El sistema se debe encontrar dentro del periodo de lista oficial S8. Con anterioridad, se valida que se generó el sorteo. El navegador donde se encuentre utilizando el sistema, debe tener habilitados los permisos de ventanas emergentes. Al momento de ingresar a la ventana correspondiente, se visualizan los campos: corporación, departamento, municipio, comuna, y el botón imprimir. Para imprimir los bocetos de los tarjetones, se debe diligenciar los campos mencionados anteriormente, y se presiona sobre el botón imprimir. El sistema genera una nueva pestaña, donde se muestra el boceto del tarjetón seleccionado. De esta manera, se concluye el proceso de imprimir boceto tarjetón. Cambio de contraseña. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo de opciones, y se selecciona la opción Cambiar contraseña. Esta opción permite realizar el cambio de la contraseña del usuario, el cual se encuentre utilizando el sistema. Después de ingresar sobre la opción mencionada, se visualiza los campos: contraseña anterior, contraseña nueva, confirmar nueva contraseña, los botones guardar y cancelar. Además, el sistema indica los requerimientos que debe cumplir la contraseña, entre los cuales están: debe ser mínimo 6 caracteres, y debe contener al menos una mayúscula, una minúscula y un carácter numérico. Después de digitar todos los campos, se presiona sobre el botón guardar, el sistema genera el mensaje de satisfacción. De esta manera, se efectúa el proceso cambio de contraseña. Exportar datos de inscripción. Para efectuar el proceso, se presiona sobre el módulo de opciones, y se selecciona la opción Exportar datos de inscripciones. Esta opción permite generar los reportes más relevantes de todo el proceso electoral. El navegador donde se encuentre utilizando el sistema, debe tener habilitados los permisos de ventanas emergentes. Al momento de ingresar, el sistema visualiza los campos: partido político, corporación, los botones Generar candidatos inscritos avances, Generar candidatos no aceptaron candidatura, Generar modificaciones de candidatos, Generar candidatos múltiples inscripciones, Generar candidatos inscritos oficial, E8, Generar no aceptación de candidatura oficial, E8. Generar cuota de género oficial, E8. Para exportar algún dato de inscripción deseado, se debe diligenciar los campos: partido político, corporación. Se presiona sobre el botón que contiene los datos deseados. El sistema visualiza la descarga del archivo con la información deseada. De esta manera, se concluye el proceso: exportar datos de inscripción. Reporte seguimiento de inscripciones. Para acceder a esta opción, se presiona sobre el módulo Reportes, y se selecciona la opción Seguimiento de inscripciones. Esta opción permite realizar seguimiento a las inscripciones mediante un formulario de búsqueda, que contiene las siguientes opciones: tipo de partido, partido político, corporación, departamento, municipio, comuna. Para efectuar la búsqueda, se presiona sobre el botón Buscar. E inmediatamente, el sistema habilita en la parte inferior de la pantalla, la información del formulario buscado visualizando las siguientes columnas: estado, usuario, fecha de creación. A un lado el icono PDF. E6. Para visualizar el formulario, se presiona sobre el icono PDF. También se muestra una grilla que contiene la lista de las modificaciones realizadas al formulario E7, esta al igual que los anteriores formularios también muestra el icono E7 en PDF para visualizar el formulario. De esta manera, se concluye el proceso reporte seguimiento de inscripciones. Reporte de panel, avance preinscripciones.
Para acceder a esta opción, se ingresa al módulo de reportes, se presiona sobre el módulo de reportes, y se selecciona la opción Panel Avance Preinscripciones. Esta opción permite visualizar un reporte de búsqueda mediante los siguientes campos: corporación, circunscripción, departamento, partido o grupo. Después de seleccionadas las opciones de búsqueda, se presiona sobre el botón Buscar. El sistema visualiza en la parte inferior de la pantalla la cantidad de formularios E6, E7 y E8 que se encuentren en los siguientes estados: preliminar, definitivos, aprobados. El valor mostrado en los estados mencionados se muestra como enlace, donde al presionar sobre este, el sistema visualiza el detalle de la cantidad de formularios cargados, sea en las opciones definitivos y aprobados. En el detalle, el sistema visualiza el icono PDF para poder visualizar o imprimir el formulario. Esta opción se repite en cada uno de los formularios: E6, E7, E8. De esta manera, se concluye el proceso de reporte de Panel Avance Preinscripciones. Reporte de listado de candidatos con doble inscripción y doble militancia. Para acceder a esta opción, se presiona sobre el módulo de reportes, y se selecciona la opción Listado de candidatos con doble inscripción y doble militancia. Esta opción permite visualizar los candidatos que tengan problema de doble inscripción o doble militancia. El sistema contiene dos opciones de búsqueda: digitando la cédula del candidato y seleccionando el tipo de inscripción. Inicialmente, notifica la cantidad de casos que hay en cada listado, y se puede efectuar la búsqueda de manera manual con la cédula o seleccionando por listado. El sistema visualiza la cantidad de candidatos con más de una inscripción, y la cantidad de candidatos con doble militancia. De esta manera, se concluye el proceso reporte de listado de candidatos con doble inscripción y doble militancia. Reporte de seguimiento de inscripciones municipales. Para acceder a esta opción, se presiona sobre el módulo Reportes, y se selecciona la opción Seguimiento de inscripciones municipales. Esta opción permite realizar seguimiento a las inscripciones mediante un formulario de búsqueda, que contiene las siguientes opciones: circunscripción, corporación, partido o grupo, departamento, municipio, comuna. Para efectuar la búsqueda, se presiona sobre el botón Buscar. E inmediatamente, el sistema habilita en la parte inferior de la pantalla la información del formulario buscado visualizando las siguientes columnas: cantidad candidatos inscritos, cantidad de partidos inscritos, E6, E7, E8. En cada una de estas columnas, se visualizan las opciones: preliminares, definitivos y aprobados. En las columnas, cantidad candidatos inscritos y cantidad de partidos inscritos, se puede apreciar el listado de inscripciones al presionar sobre el valor consignado. En las columnas E6, E7 y E8, se puede apreciar el detalle de la cantidad de formularios cargados al presionar sobre el valor consignado. Asimismo, en el detalle, se pueden apreciar los formularios al presionar sobre el icono PDF. En cada una de las columnas, donde se visualizan los formularios E6, E7, E8. Se repite el proceso mencionado, para visualizar los respectivos formularios formato PDF. De esta manera, se concluye el proceso reporte de seguimiento de inscripciones municipales. Resumen de inscripciones.
Para ingresar a esta opción en el sistema, se debe presionar sobre el módulo Reportes, y se selecciona la opción Resumen de inscripciones. Esta opción permite visualizar los formularios en estado definitivo y aprobados. Se debe seleccionar las opciones: Departamento, Corporación. Para visualizar los formularios, se presiona sobre el botón Buscar. En caso contrario, se presiona sobre el botón Cancelar, donde se cancelará la búsqueda. Al presionar sobre el botón Buscar, el sistema visualiza los estados de los formularios de cada uno de los partidos en las siguientes columnas: Partido, Corporación, Circunscripción, Departamento, Opción de voto, Versión, Promotor voto en blanco, Estado lista, E6, E8. Candidatos inscritos, ¿dónde están las columnas? Inscritos, hombres, mujeres. General, ¿dónde están las columnas? Fecha de creación, usuario creador, aprobó. Si se desea apreciar los formularios cargados, se presiona sobre el logo del documento y el sistema genera otra ventana en el navegador, donde se visualiza el documento cargado. De esta manera, se concluye el proceso resumen de inscripciones. Reporte de E6 pendientes generar E8. Para efectuar este proceso, se presiona sobre el módulo Reportes, y se selecciona la opción E6 pendientes generar E8. Este reporte permite visualizar todos los formularios E6 que tiene pendiente el usuario, por generar el formulario E8. La búsqueda de dicho reporte se realiza por las siguientes opciones: Corporación, Circunscripción. Se presiona sobre el botón Buscar. E inmediatamente, el sistema visualiza en la parte inferior la opción Cantidad listas, describiendo Corporación, Circunscripción, Departamento, Municipio, Comuna y Partido. De esta manera se concluye el proceso, reporte de E6 pendientes generar E8.